Les damos en esta tarde, le damos la bienvenida a esta tarde, una tarde más para escuchar palabra del Señor. Y como siempre, como Dios nos ama, nos ha dado lo que está escrito. ¿Cuál es la garantía de nosotros? Lo que está escrito. Lo que está escrito, ya Dios lo dijo, ya Dios lo hizo y lo puso. Entonces, cuando nosotros leemos y escrito está, Amén. esa es nuestra garantía. Cada vez que un cristiano lee escrito está, debería saltar de la silla donde usted pueda decir: amén, escrito está, ya papá Dios habló, salió de la boca de Dios, es un hecho, es un hecho, es un hecho. Te adoramos, Rey, es un hecho, escrito está, escrito está. Muchas gracias, mi Señor. Gracias. Oh, gracias, gracias. Bueno, Aleluya. Bueno. bienvenidos todos esta tarde. Amén. Ok, bueno. ¿Cuántos se acuerdan de lo que hablamos la semana pasada? ¿O el título de lo que hablamos? ¿Qué hablamos la semana pasada? ¿Cuántos volvieron a escuchar la clase en esta semana? ¿De cuándo? ¿De la semana pasada, el miércoles? ¿Miércoles? No. El miércoles, el último miércoles que tuvimos, ¿qué hablamos? De mal enfocados, ¿se acuerdan? Hablamos de mal enfocados. Bueno, ok. Entonces, en esta semana que hablamos esto, estuvimos identificando un problema, dijimos que había un problema, habíamos encontrado un problema en los cristianos. ¿Se acuerdan que hice ese comentario? Que dije, preguntándole a Dios, Señor, ¿por qué existe este problema en los cristianos? En los cristianos, ¿por qué tantos cristianos se sienten insatisfechos, inseguros, amargados, desorientados? Muchas veces se encuentran enojones, malhumorados, ¿no? Entonces, inquietos, abusados, a veces sintiéndose hasta victimizados, sintiéndose víctimas de que me abusan, me hacen esto, me hacen lo otro. ¿Por qué? ¿Por qué? Le preguntaba a Dios la otra semana, y entonces Dios me dio este verso que lo vamos a repetir hoy, porque vamos a hacer como una continuación de un poquito más de este tema. Entonces, el verso que el Señor nos trajo es el verso Hebreos 12:2. Nos preguntábamos, ¿por qué es posible que los cristianos estén así si tenemos un Salvador tan poderoso? Sabemos que Jesucristo es todo para nosotros, es la paz, es el gozo, es el amor, es el que nos completa, porque nos completó ya. Entonces, no va una cosa con la otra. ¿Por qué pasa esta cosa? ¿Por qué sucede? Y el Señor me contestó con Hebreos 12, capítulo 12 y verso 2. Y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, nosotros en la clase pasada estuvimos, por supuesto, hablando de todo este verso, hablamos del autor, hablamos del consumador de la fe, hablamos de todo esto, pero vamos a centrarnos más en esto de puesto los ojos en Jesús. Y entonces dijimos que poner los ojos tiene que ver con la atención, con poner atención, ¿qué más? Con poner diligencia, con poner interés, que tiene que ver, esto tiene que ver con el espíritu. Más que poner atención en lo físico, en lo natural nuestro, que decir, vamos a leer la Biblia y vamos a meditar y vamos a orar y vamos a estar meditando en esta palabra y leyendo, que todo eso está muy bien, va mucho más allá. El poner los ojos en Jesús va mucho más allá que simplemente estas cosas físicas que podemos hacer nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender, que lo que la palabra nos habla es espiritual. Poner los ojos quiere decir que no solamente es poner los ojos al leer, sino poner tu corazón. La intención de tu corazón tiene que ir con eso. Porque si no, también puede haber gente que sean muy disciplinados y digan, bueno, sí voy a leer todos los días, media hora, tal capítulo, 2 capítulos, 3, lo que sea, y sea disciplinado y lo haga todos los días. Y tú dices, bueno, todos los días yo estoy poniendo los ojos en la palabra. Y eso está muy bien. Pero si pones los ojos en la palabra, pero lo haces como un ritualismo o como por cumplir, por decir, ya lo hice, no, eso no es poner los ojos. Eso es lo que Jesús habló. Exactamente, poner los ojos en Jesús. Cuando el apóstol Pablo nos dice esto, dice poner los ojos en Jesús. Lo que se trata es de cuando estés leyendo, cuando estés meditando,
es poner tu corazón, es tener toda la intención, todo el deseo de conocerle más, de rendirte más, de conocer más los misterios escondidos, de saber las cosas que Dios tiene, porque solamente de esa manera, si queremos llegar a disfrutar la herencia, decíamos la semana pasada, ¿verdad? Si queremos llegar a disfrutar la herencia y poder disfrutar más de su presencia y del reino y de los beneficios de los cuales Dios nos habla en su palabra, si queremos poder disfrutar estas cosas, es la única manera que podemos hacerlo. Es que cuando pongamos los ojos en Jesús, los pongamos con nuestro corazón. Viene a hablar de los ojos espirituales, viene a hablar de la atención con todo el amor y con toda diligencia, ¿verdad? Entonces, como nosotros somos espíritus, tenemos que aprender cómo se mueve la vida espiritual. Y muchas veces hemos hablado de cosas así, pero hoy vamos a hablar algo más profundo. Hoy vamos a hablar un poquito más profundo y yo estoy segura que a todos estos jovencitos les va a interesar. Entonces, tenemos que aprender a movernos en el mundo espiritual y debemos conocer qué sucede allí. ¿Qué pasa en el mundo espiritual donde estos ojos naturales no ven? Pero el mundo espiritual es muy, muy real y suceden cosas y está continuamente en movimientos. Nosotros sabemos como hijos de Dios que tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, somos hijos de Dios, somos uno con Dios, y sabemos que tenemos nuestros ángeles que nos rodean, que están puestos de allí, desde aún de antes de nacer ya Dios designó ángeles para cada uno de nosotros. Y algunos otros pues después hemos adquirido otros ángeles que se han adherido por causa del ministerio, por causa de diferentes misiones que uno tiene, ¿verdad? Entonces, estas cosas las sabemos, pero tenemos que entender un poquito más. Y yo creo que estas clases nos van abriendo cada vez más los ojos. La semana pasada dijimos que si poníamos atención a esa clase, y les insto a que por favor la vuelvan a oír, vuelvan a escucharla. La clase no es para escucharla nada más que aquí, un ratito, media hora, una hora y nunca más. No, vuelvan a oírla, porque estas clases son para enseñanzas para nuestro propio bien, para que eso se entre dentro de nosotros y comencemos a caminar en lo que aprendemos. Porque si no se nos olvida. ¿Me explico? Porque si no se nos olvida. El deseo de Dios, la intención de Dios es que esto que nos va enseñando, se haga parte de nosotros. Por supuesto, que sea parte de nuestras vidas, que se haga rema. Al decirse que se haga rema, que se revele dentro de nosotros. Es como decíamos la otra vez cuando comíamos el pan y tomamos, ¿verdad?, el juguito de uva, que estábamos diciendo, se mete dentro de nosotros y se vuelve parte nuestra. Entonces esta carne y esta sangre de Jesús que comemos su palabra se mete dentro de nosotros cuando la comemos de esta manera, con este conocimiento, ¿verdad? Entonces, en esta tarde vamos a conocer diferentes clases de espíritus y vamos a conocer los rangos de estos espíritus que nos habla la palabra. Porque nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que cuando se va a una guerra aprenden a conocer al enemigo. Todos los que van a la guerra estudian al enemigo, cómo se mueve el enemigo, qué armas usa, cuáles son las estrategias de ellos. Porque uno tiene que aprender las estrategias del enemigo para saber cómo uno defenderse y cómo uno contraatacar, ¿verdad? Y esto yo lo veía también en los deportes. En los deportes también, ¿qué es lo que pasa? Se preparan con el contrincante, ¿verdad? Para saber qué es lo que hace el otro, cómo se mueve, qué mano usa más si es los boxeadores, ¿verdad? Yo eso lo oí hace unos cuantos años atrás, que tal boxeador estaba estudiando el boxeador, el otro, el que tenía que pelear. Cómo se movía, cómo usaba las manos, cómo hacía para poder... Eso se llama, porque si capaz que no está mirando algunos hermanos que les gusta el boxeo. A mí también me gusta, es más, lo protege por hacerle favor a mi papá. Pero no me fue bien. En el boxeo se llama la técnica del boxeo. Ahí está, técnicamente, cuando este boxeador va a pelear con aquel, saca tiempo y observa cuáles son las técnicas, cómo él llegó a donde él está. Ah, correcto. ¿Ves? Para empezar miden los pesos, a ver si los pesos son equivalentes, más o menos, que pesan igual, y las experiencias, ¿verdad? Sí. No pelea con un campeón, un amateur. Claro. Porque un amateur empezó ayer. Seguro. Pelea con un campeón, alguien que está siguiendo la corona de cerca. Exacto. Entonces, ¿qué observan? Las técnicas de ataque que usa aquel. Muy bien. Entonces, eso es lo que pasa
Eso pasaba cuando Pablo le dijo también a Timoteo, Timoteo, prepárate como atleta, pero prepárate y lucha legítimamente. Exacto. Para que alcances el premio, la corona. Timoteo, un soldado cuando va a la guerra, abandona todos sus intereses de todos los demás y se vuelve parte, se vuelve parte del entrenamiento de la guerra que él va a pelear. Y también parte de ese entrenamiento de enseñarle el ataque, de las técnicas de ataque que tienen los contrincantes. ¿Sí? Eso. Okay. Entonces, en esta tarde vamos a nosotros estudiar a nuestro enemigo, cómo nos ataca, cuáles son las estrategias que él usa. Porque si lo conocemos, nos vamos a dar cuenta qué es lo que nosotros tenemos que hacer para no caer en sus ataques. ¿Okay? Y si hemos caído o caemos en los ataques, darnos cuenta enseguida y cómo salir de allí. ¿Verdad? Entonces vamos a leer en Efesios 6, capítulo 6 y versos 10. Capítulo 6 y verso 10. Dice, por lo demás, hermanos míos. ¿Estamos todos allí? Yo espero, pastora, que dentro de poco tiempo todos ustedes se puedan parar y recitar el libro de Efesios de memoria, porque yo estoy siempre metido o en Gálatas o en Efesios o en Colosenses. ¿Sabe qué me dijo una vez? ¿Usted no conoce otra parte de la Biblia? Y dije, oh sí, toda, pero ¿sabe qué? Estas son las cartas a la iglesia. Y no ven que es así. Así ya, es. esas son las cartas que Dios nos habla a nosotros. Por eso yo espero que dentro de poco tiempo se paren ustedes y digan, ¿qué capítulo, pastor? Lo digan todo de memoria. Porque estamos tanto tiempo allí. Sí. Efesios 6. Porque son las cartas del Evangelio que Jesucristo le habló y le reveló a Pablo, ¿verdad? Para nuestro propio bien. Para ir moldeando a la iglesia, para que podamos recibir las grandezas que el apóstol Pablo vio y que muchas veces no pudo llegar a explicar porque todavía no estábamos allí para poder entender, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿cuántos son hambrientos aquí por la palabra? Amén. Oh, sí. Nosotros estamos hambrientos por la palabra, que yo quiero más saber, quiero conocer más, saber más, ¿verdad? Entonces, en Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Las regiones celestes. Entonces, algo que les voy a decir, este verso, como dice él, lo hemos citado tantas veces y de tantas veces lo hemos estudiado, pero hoy vamos a hablar de estas cuatro diferentes rangos de espíritus. ¿Qué es rango? Rangos son los títulos, las posiciones, son los grados, ¿verdad? La palabra grado se usa para muchas cosas, pero en este caso, con este contexto, lo estamos usando para eso. Rangos, como en el ejército vemos el soldado raso, el soldado, el cabo, el sargento, el coronel, el general, ¿verdad? Esos son diferentes rangos. Si entendemos esto, y si todos entendemos que los diferentes rangos tienen diferentes posiciones, diferentes misiones, diferentes tareas, diferentes trabajos que hacer, que uno no hace el trabajo del otro, y ¿verdad? Que los primeros son los soldados que van a hacer lo que es primero, ¿verdad? Y preparan el lugar para lo segundo, y así. No se va de frente el coronel ni al general cuando es algo que puede arreglar los soldados el cabo o el sargento. El cabo, el sargento, el teniente, el coronel, rangos. Los generales. Exacto. Sucede creo que lo que estás explicando tiene que ver con estructuras. El reino de las tinieblas tiene estructuras como tiene el reino de Dios. Exacto. El reino de Dios no es un señor ya viejo sentado en una silla grande en el cielo con una corona. El reino de Dios, cuando la Biblia habla del reino de Dios, nos habla de estructuras. Exacto. De estructuras celestiales. Exacto. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles, los arcángeles, serafines, los serafines, querubines. los querubines, los ángeles, el ejército. Claro. Es decir,
cuando la Biblia nos habla de estas cosas, cada vez que la Biblia nos habla de reino, nosotros debemos de entender que son. Lo que Dios nos está hablando son estructuras Organizadas. espirituales súper bien organizadas. Tanto sea la de Dios como la del diablo también está súper bien organizada en rangos de poder, Exacto. de maldad. De cuanto más maldad, cuanto más poder, Más tiene. rango. Entonces, el reino de las tinieblas tiene una estructura, igual que el reino de Dios. Así es. El reino de Dios tiene una estructura. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Amén. etcétera. Los demonios, cuando hablamos de esto que va a salir esta noche, los principados, las potestades, gobernadores de las tinieblas, Así es. huestes espirituales de maldad, hay uno que está arriba. Otro, ese que está arriba manda el que está, y se van formando estructuras Así es. para poder formar un reino y la estrategia. ¿Cómo? ¿Estrategia? No. El propósito, El propósito. de estas estructuras Ajá. es para Sojuzgar. Soyugar, sí. soyugar a las personas que están bajo ese reino Así o que es. viven en ese reino. Así Amén. es. Así es. Y van a ver ahora, y se van a poder identificar, todos nos identificamos Todos. con estas cosas. Qué bueno es descubrirlo, qué bueno es descubrir cómo trabaja el diablo. Amén. Miren esto. Entonces, aquí en este verso que leímos, estos dos versos, o del 10 al 12 que leímos, hay cuatro diferentes rangos de espíritus. 4 diferentes rangos, ¿verdad? Se habla de los principados, se habla de las potestades, se habla de las gobernadoras de las tinieblas, se habla de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta palabra regiones celestes en el hebreo se dice Shamaín. Shamaín. La palabra Shamaín lo que identifica es lugares celestes, es todo lo que es la grandeza, si puedo decir, del espacio, del cielo, todo lo que es donde habita, después vamos a hablar de la raquia, que es otra palabra, que eso es el firmamento de Dios, eso hablaremos después, pero el Shamaín es el espacio grande, son las regiones celestes donde habita todo el gobierno de Dios y donde también habita el gobierno Amén. satánico. Amén. ¿Me explico? Sí. Bueno, entonces dice que son gobernadores de las tinieblas, de este siglo, huestes espirituales de maldad, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en el Shamaín. Ok, entonces, estos son rangos, decíamos, estos son títulos, como estábamos haciendo la comparación, ¿verdad? Son los títulos. Ahora, estos títulos tienen un trabajo, una misión, cada uno de ellos. Entonces, ahora vamos a mirar en Apocalipsis 20 para poder mirar 4 diferentes características o personalidades o presentaciones o manifestaciones de estas 4 rangos. Entonces, en Apocalipsis capítulo 20, el verso 1 y 2, 20, el 1 y 2, dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahora, vamos a hablar de estas 4 personalidades o características o aspectos que son las manifestaciones de estos rangos. Por ejemplo, tenemos los principados. Principados quiere decir los primeros. Los principados, el primer rango, los soldados, los principados tienen la estructura del dragón. Lo primero que leímos aquí en el verso 2, ¿verdad? Y prendió al dragón. Los primeros que comienzan el ataque son los principados. Y tiene un aspecto de dragón, una manifestación de dragón. Ahora, ¿qué es un dragón? Los niños conocerán de los dragones que ven en los dibujos, esta pantalla. ¿Qué es un dragón? Un dragón es uno que hipnotiza, es uno que atrapa, es uno que paraliza tu enfoque, es uno que captura tu mirada para que no puedas escapar. Fíjense, el dragón, el trabajo que hace el dragón, que son los principados, son los primeros que son mandados
para atacarnos, los que andan siempre rondeándonos a nosotros son los principados. Para ser bien reales. Ahora mismo aquí hay principados. Por supuesto. En la calle también están, para distraer. ¿Quién tú crees que te distrae cuando estás en la iglesia? Que te lleva en la mente otra cosa, que te desenfoca. ¿Quién? Los principados. Es lo que le pasa. Entonces, ellos están aquí ahora. Hay de ellos aquí. Aquí están inmovilizados por la presencia de Dios. Pero así como están en las nubes, y ahí también está Dios, aquí están inmovilizados por la presencia de Dios y por la palabra que nosotros hablamos. Los paraliza. Pero están aquí ¿para qué? Para mover distracciones. ¿Y para qué? ¿Para qué hace? ¿Qué hace? Hipnotizar. Hipnotizarte. Te quita Hipnotizarte. el enfoque. Quitarte. ¿Escucharon eso, por favor? Porque esto explica un montón de cosas que suceden en el pueblo de Dios. ¿Quitarte cosas? El enfoque. Estás aquí, pero te desenfocó. Estás aquí, pero no estás aquí. Sí, porque te vino a eso, de distraerte. Aquí ahora hay ángeles, porque Dios lo prometió, y están con nosotros, y aquí hay demonios también. Parados por la palabra que declaramos cuando empezamos. La palabra los. Pero al que se distraiga y se salga de esa órbita, lo enfocan, a quien quiera que sea, te enfocan y te distraen. ¿Y qué hacen? Blanco. Los Sí. principados tienen el aspecto del dragón. Los demonios esos tienen aspecto de dragón. ¿Y por qué? Porque usan sus ojos para hipnotizar. Es como la serpiente. Ustedes cuántos saben que una serpiente hipnotiza al conejo, al ratón, hasta un venado, ¿no? Donde le agarra los ojos, quedan saben. como hipnotizados. Cuando se engancha con sus ojos, quedan paralizados. Porque los paraliza. Y la serpiente, si ustedes la han visto en televisión, porque de cerca no quiero ni verla, pero en la televisión no me gusta para nada, pero ustedes la ven como la serpiente se va moviendo, pero su cabeza está fija, sus ojos están fijos, y ella se va moviendo su cuerpo, pero los ojos no lo quita de donde clavó los ojos a su presa. Entonces, el dragón, esa es la misión de los principados. Los principados, como decía él, andan por todo alrededor, continuamente velándonos y tratando de enganchar nuestros ojos. Y estábamos hablando de que poner los ojos en Jesús, estábamos hablando de la mirada, que la mirada tiene que ser una atención continua de importancia hacia el Señor, ¿verdad? No solamente nuestros ojos físicos están leyendo, sino que todo nuestro ser está con la atención en el Señor. Siempre de cuidarnos de no hacer lo que no debemos, de no hablar lo que no hablamos. Y si cometemos errores, porque todos los cometemos todo el tiempo, inmediatamente reconocer, pedir perdón y salirnos, y no hay problema, ¿verdad? Pero los principados están para hipnotizarnos y quitar nuestra mirada, nuestra atención del Señor. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a desviarte a que empieces a pensar en otra cosa, y que empieces a ocupar tu tiempo en otra cosa, y que toda tu devoción vaya a otra cosa. ¿Y te acuerdas del Señor nada más que el domingo cuando venía a la iglesia, o el miércoles, y te acuerdas así del Señor cuando te viene un dolor, o cuando te pasó algo? ¡Ay, Señor! Y te acordaste de Él. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estas cosas pasan, nosotros tenemos que detenernos y pensar. El dragón me hipnotizó y quitó mi mirada del Señor. ¿Y por qué es tan importante que lo agarremos a tiempo? Y vamos a ver por qué. Pastora, quisiera agregar un poquito más a eso. Por razón de que tengo varios niños, estos niños tienen la bendición de participar de todas estas grandes enseñanzas y nunca más serán iguales. ¿Cuánto le pregunto a todos los niños? ¿Cuántos de ustedes han visto que la serpiente no tiene velocidad, verdad que no corre? No tiene pierna, no tiene pierna, ¿no? Sin embargo, ella captura animales que son veloces. Un conejo es más veloz que ella, una ardilla es más veloz que ella. Sin embargo, los capturan. Los capturan por lo que la pastora dijo, los hipnotizan. La serpiente se queda mirándole y se hipnotizan. Cuando yo era joven, mi papá me llevaba a cazar una vez por año, y papá tenía un mes de vacaciones para ir a cazar. Entonces, escuchen esto,
cazábamos, en Uruguay hay unos conejos silvestres grandísimos, y cazábamos esos animales de noche. Salíamos con un camión viejo que tenían la gente de esa estancia, y por los caminos los conejos iban cruzando, y cuando miraban las luces del camión, increíble, sí, esto es real, quedaban así, y ya, y nosotros, ¡pam! Y ya teníamos conejo para comer el otro día. Entonces, la serpiente hace exactamente lo mismo. La serpiente tiene un poder para poder hipnotizar a los demás animales, para que los animales se queden cautivados, atrapados, hipnotizados. Quiero saber un poquito más práctica, una palabra más práctica que hipnotizar, porque quizás decimos hipnotizar y algunos no entienden lo que es eso. Se quedan congelados ahí. Quedan encantados. Encantados. Por la mirada de la serpiente. Ahora, ¿no les parece a ustedes familiar? ¿Qué le pasó a Eva? ¿A qué apeló la serpiente primero que nada? A los ojos. A los ojos. Dice primero de Juan que cuidado con los ojos, dice. Con el amor hacia el mundo. Con la vanagloria de la vida. Así es. Porque los ojos, todas las trampas de Satanás vienen por los ojos. Te hace ver, te hace desear, te distrae, te hace querer cosas que no son para nada. Nosotros como pastores he hablado con gente y me han dicho, pero yo sé que fue así. No fue así. No fue así para nada. Pero te encantaron, te distrajeron al punto que ya tú te crees cualquier cosa. Bueno, vamos a ir y ves al siguiente paso. lo que no es, por decir así, amén. Ajá. Sí, ok. Entonces, vamos a mirar qué es lo que estábamos diciendo de lo que sucedía, ¿verdad? Y ¿saben una cosa? Debe decir que se necesita 1000 de estos demonios, 1000 de los principados, 1000 dragones para poder sacar tu vista. 1000 de ellos. Eso te tiene que hablar a ti de cuánto poder tenemos. Tenemos tanto poder que con uno solo no basta, ni uno ni dos. Son 1000 de ellos que vienen a querer quitar tu mirada y para enfocarte. Una vez que ellos logran que tú quites tu mirada, tu atención, tu motivación principal del Señor, ya ellos, cuando lograron esos, entonces ellos ahora, esto se abrió una puerta para el segundo rango. Y el segundo rango es las potestades. Algo que acabas de decir, y más que poder, está muy bien lo que dijiste, pero hay una palabra que nos identifica aún mejor. Escuchen esto, 1000 demonios, ¿no? Se hacen falta para poder llevarte a ese estado que la pastora dijo. Sí. Ahora, escúcheme, ¿qué clase de tamaño de espíritu tenemos nosotros de parte de Dios? Que no solamente caben 1000, para que vean el poder del... No me estoy adelantando, sí, ¿verdad? creo que sí. ¿Me estoy adelantando? Creo que te estás... No, porque como dijiste fuerte, pero dijiste el tamaño de nuestro espíritu. Sí. Del tamaño que nosotros en el espíritu nuevo que Dios nos dio tenemos. Que 1000 demonios, no 1000, caben mucho más que 1000. Bueno, pero ellos van sumando. Se van sumando. Claro, pero te quiero decir que el tamaño, esto es importante que lo sepamos, que nosotros somos tan grandes espiritualmente que entran muchos miles de demonios, lo vamos a ver en unos momentos, en un solo hombre. Un momentito. Ya. Creo que te estás adelantando y saliéndote del contexto. Lo que estoy diciendo son 1000 demonios, la fuerza de 1000 dragones. Exacto. Principados para desviar nuestra vista, ¿ok? Exacto. Para desviar nuestra vista, quiere decir para confundirnos, para llevarnos, para desviarnos, ¿ok? Hace falta 1000 para hacer eso, para desviar nuestra vista. Ahora, fíjense, una vez que esta mirada se salió de la atención del Señor y que ya no tenemos esa atención ni esa diligencia a Dios, se abrió la puerta para el segundo rango, que son los demonios de las potestades. Las potestades acarrean esta manifestación de la serpiente antigua.
de la serpiente antigua. Entonces, ¿qué hace la serpiente antigua? La serpiente antigua, cuando ya vienen otros 1000 de la serpiente antigua, porque ya los primeros 1000 ya hicieron su trabajo era desviar tu mirada, nada más. ¿Okay? El trabajo de los principados es distraerte, desviar tu mirada. Ese es el trabajo de los principados. Pero el trabajo de las potestades, ya cuando la mirada ya está desviada, ya se le preparó el camino, se abrió la puerta para las potestades. Cuando las potestades entran, son otro rango de demonios que son identificados como la serpiente antigua. Ahora, ¿qué hace una serpiente? La serpiente viene con la malicia para causarte dolor. Viene para empezar a triturarte, a apretarte. Viene para herirte, para herir que tus emociones. En el espíritu empieza a apretarte. Porque una vez que desviaste tu mirada del Señor, entonces Él empieza ahora a tratar con tus emociones. Y entonces Él empieza a apretarte, te empieza a traer angustias, te empiezas a sentir herido, ofendido, y principalmente con familiares, con amigos, con gente cercana. Esos son la gente que más siempre te hieren. Porque cualquier cosa que hacen, dicen, hablan de ti, cualquier cosa, o no te entienden, te juzgan mal, y tú empiezas a sentirte herido. Pero cuando empiezas a sentirte herido, que te empiezas a sentir lastimado, tu corazón se siente mal, estás más. Entonces, estos demonios, esa es la serpiente antigua que te está apretando, te está estrujando, te está apretando. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a poner un ejemplo que le sucedió también esto a David. Y fíjense cómo David lo explica en el Salmo 41. En el Salmo 41, el verso 7 al 9, Salmo 41. Salmo 41 del 7 al 9. Dice, dice David, reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Fíjense el estado de David, está entristecido, está con dolor, se siente muy mal porque él sabe que gente lo han ofendido, lo calumnian, lo han herido, su corazón está herido. Mire lo que dice, reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, pestilencia se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Fíjense, lo estaban hasta maldiciendo. Porque el hombre se había enfermado, estaría en la cama, y dice, mira lo que están diciendo de mí, no volverá a levantarse. La gente lo estaba maldiciendo, estaba hablando mal. ¿Cuántas veces pasan cosas así a nosotros? ¿Cuántas veces la gente te juzgan y ven algo que te sucedió y empiezan a hablar mal en contra de eso? Entonces están siendo usados precisamente por la serpiente antigua. Por las potestades, por el rango de las potestades que es la serpiente antigua. Entonces, la serpiente antigua está haciendo el trabajo porque te está haciendo sentir mal. Entonces, el trabajo de la serpiente es constrictar. Yo usé esta palabra, es presionar, obligar, oprimir. Es apretar, es forzar, es compeler a la fuerza a que alguien realice o haga algo en contra de su voluntad. Fíjense en lo que esta serpiente te está obligando, te está apretando con los sentimientos, te trae todo dolor. Ella viene a traer dolor en ti para que tú te empieces a sentir mal. Entonces, fíjate que en lo que él ahora te va apretujeando y te va sintiendo mal, entonces cuando él te acaba de opresionarte espiritualmente y tú te sientes mal y ya no puedes ver, porque acuérdate que tu mirada ya fue desviada. Entonces ya no estás viendo claro. Cuando te sientes en esa situación, ya tú ni te acuerdas en pensar en el Señor, que hay que amar, que hay que perdonar, que tú eres amado. Ya no estás pensando en nada de eso, tú estás pensando en tu dolor. Una víctima. Que te sientes víctima, te sientes mal. ¿Por qué? Porque ya tu mirada fue desviada primero. Entonces el problema está en que nuestra mirada fue desviada primero y después la serpiente antigua tiene esa capacidad de poder apretujearnos y a presionarnos y obligarnos a que hagamos algo en contra aún de nuestra voluntad, porque de pronto en nuestra voluntad tú sabes lo que es correcto y no quisieras hacerlo, pero como que no puedes.
porque ya estás desviado. Entonces ahora imagínate, ahora estás desenfocado, estás opresionado, dolorido. Entonces ahora con esta posición que estamos, eso ya tranquilamente se abrió la puerta al tercer rango. Entonces ahora entra el tercer rango de los demonios, que es los espíritus gobernadores. Los espíritus gobernadores no pueden venir a hacerte esto si tú ya no estás preparado para recibir esto, ¿entiendes? Porque tú no puedes recibir esto. Entonces, los espíritus gobernadores, los espíritus gobernadores tienen el aspecto del diablo. El diablo, ¿cuál es el trabajo del diablo? El mentiroso. El diablo es el mentiroso. Ahora, acuérdense, este es todo el mismo Satanás, pero a sus demonios les da esa potestad, esos reglamentos, esas órdenes, y le dice, ustedes, a los principados van a trabajar en el hipnotizarlos, en quitarle las miradas del Señor. Ustedes, las potestades, van a trabajar como la serpiente antigua, van a trabajar en hacerlos doler, sufrir, en hacerse sentir emocionalmente oprimidos y victimizados. Entonces ahora el tercer rango es los espíritus gobernadores. El espíritu gobernador es el aspecto del diablo, el mentiroso, el que gobierna en las tinieblas. ¿Cuántos saben lo que es las tinieblas? La ignorancia. La ignorancia. Él gobierna de los espíritus gobernadores, que es el diablo. Es la manifestación del diablo, es la manifestación del mentiroso. Entonces, cuando el mentiroso se manifiesta, él gobierna en las tinieblas, él gobierna en la ignorancia, en lo que tú no conoces de la palabra. Por eso siempre estamos insistiendo en conocer la palabra. Entonces, en lo que tú no conoces, él te miente inmediatamente, y como tú no la conoces, no sabes nada. Y si tú conoces palabra, pero cuando estás en este estado te olvidaste, exacto, o porque no la estás leyendo continuamente ni meditando continuamente, la conociste, pero se te olvidó, la tienes olvidada. Entonces él trabaja en las tinieblas, él trabaja en marearte, esconderte, de que tú no te acuerdes de esa palabra si alguna vez la conociste, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la has olvidado? Cuando tú has quitado la mirada del Señor, te olvidaste de la verdad que te da vida. Te olvidas de la verdad que te dio vida o te da vida si la miras. Entonces él trabaja en la mentira y ahí comienza él a mentirte. Ahora te encuentras desenfocado, herido, confundido, y el bombardeo en tu mente empieza la mentira. ¿Qué te puede decir? Tú no sirves. ¿Cómo es que Dios permitió esto en mi vida? ¿Cómo es posible que Dios permita esto en mi vida? Tú no eres importante para Dios. Dios tiene gente más importante, pero tú no eres importante para Dios. Dios está enojado conmigo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a gente cristiana decir cómo Dios permitió esto en mi vida? Dios nunca permitió nada de eso en tu vida. Este es el trabajo de los demonios. Yo he conocido gente cristiana decir, el Señor permitió esta enfermedad para hacerme a mí humilde. Jamás. Dios no tiene enfermedades para darle a nadie. No. Si no fuera un sádico, no, mandó a su hijo a sufrir por nuestras enfermedades y Él las manda ahora. No. Dios no usa enfermedades para traer a nadie. Dios no usa pobreza. Dios no usa ninguna de esas cosas. Ni accidentes ni nada. Ni Dios no usa nada, maldad, ni nada. Maldad. Las disciplinas de Dios son personalmente con Él y tú, y Él sabe cómo disciplinarte. No con enfermedades. No con enfermedades. Ni con Él sabe qué puertas cerrar. Él sabe dónde tocar tu vida para que tú te des cuenta que estás siendo disciplinado. Pero no ninguna de estas cosas. Jamás Dios te va a decir no te amo. Aunque estés en la desobediencia más grande, jamás Dios te va a decir no te amo. Dios te va a decir por cuánto te amo, te tengo que disciplinar. ¿Me explico? Entonces, esto es todo el trabajo, porque esto sucede mucho, lamentablemente, en el pueblo de Dios. Gente en ignorancia decir no, esto nos pasó porque este divorcio vino porque yo me porté mal, esta enfermedad,
Es decir, no tiene sentido. ¿Me siguen todos? Sí, ¿me siguen? ¿Amén? Entonces, toda clase de mentira Él va a traer para agobiarte, para hacerte sentir menos, que ahora no puedes. Entonces, estás desenfocado, ya no sabes qué vas a hacer. Entonces, además de estas horas, estás herido, sufriendo. Ya eres presa fácil para la mentira. Entonces, Él te miente tranquilo. Y entonces, lo curioso es que también se necesitan otros 1000 demonios, otros 1000 de los gobernadores, espíritus gobernadores, para poder trabajar en las mentiras, para convencernos de mentiras. Necesitan 1000 que bombardeos, continuamente bombardeándonos para que nos creamos la mentira. Y volvemos a lo mismo, qué tan fuerte y poderosos somos nosotros en el espíritu, que necesitan 1000 más. Para este momento ya estamos lidiando con 3000 demonios que nos están continuamente randeando. 3000 tratando de... Y todavía nosotros tenemos fortaleza de a veces tomar nuestras decisiones. Igual, como sea, venimos a la iglesia, porque todavía tenemos la fortaleza, pero estamos en confusión, estamos dolidos, estamos aquí, estamos allá, pero todavía tenemos fuerza de nosotros movilizarnos, porque todavía somos fuertes. Pero cuando esto sucede es cuando se le abre la puerta a los siguientes demonios, que son las huestes espirituales de maldad. Entonces, las huestes espirituales de maldad, pues estaba diciendo ahora que mucha gente, y hemos oído, Dios me mandó esto para enseñarme algo. No. Que Dios use cosas que tú hayas hecho, puertas que hayas abierto, ataques que el enemigo te haya dado y toda clase se ha hecho en el campo de la desobediencia y que el enemigo te hizo porque él es el que viene para hacer todo el daño, no Dios. Y que Dios a través de eso te haga entender lo que tú hiciste mal para enseñarte a cómo salir por medio de la palabra y enseñarte de que actuaste mal, hablaste mal, hiciste mal o quitaste los ojos, que Él aprovecha para decirte, mira, esto es lo que hiciste y te enseña. Claro. Sí, pero que Él te haya mandado esas cosas para enseñarte, no. Dios no manda ninguna cosa dañina para enseñarte nada. ¿Ok? Eso lo tenemos que tener bien presente, porque las personas que dicen eso realmente están acusando a Dios. ¿Cómo podemos acusar a Dios de hacernos una maldad? ¿Cómo podemos acusar a Dios, como decías hace un rato, si Él mandó a Jesucristo a morir y pagar en la cruz del Calvario, por sus llagas fuimos nosotros curados? Jesucristo cargó, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz, para que nosotros tuviéramos paz y para que pudiésemos tener sanidad en las llagas de Jesucristo, Él sufrió las llagas. Él sufrió el castigo para que nosotros pudiésemos tener paz. Teníamos paz porque tenemos sanidad. Entonces tenemos paz. Entonces el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados. Si Dios hizo eso, como Él, ahora para castigarnos o para disciplinarnos, de acuerdo a lo que mucha gente dice, porque lo hemos oído, y son brutalidades, decir, no, Dios me mandó esto, porque para que aprenda la lección o para que, en fin, Dios no te mandó ninguna cosa mala. Si alguna cosa mala te sucedió es porque desviaste la mirada. Tienes que ir mirando hacia atrás a ver dónde fue que desviaste la mirada, cuándo dejaste la atención, claro, te pusiste a eso, desobedeciste, a alguna puerta abriste que le diste lugar al enemigo porque es él el que viene a hacer daño. Entonces, decíamos que ahora, por causa de eso, de sentirnos que no tenemos visión, de que estamos heridos, de que estamos ahora llenos de la mentira del diablo, nos hemos creído toda la mentira, entonces ahora es que pueden entrar las huestes espirituales de maldad. Ese es el cuarto rango. El cuarto rango es en las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en las regiones altas, en el Shamaín, en las regiones celestes, en lo que es inmensamente grande, en ese Shamaín, en ese lugar celestial, en ese lugar que es espiritual, en todo ese espacio que es el Shamaín, ahí. Entonces, las huestes espirituales de maldad de esas regiones, tienen el aspecto o la manifestación del puro Satanás. Entonces, Satanás se viene a manifestar
es que es el ángel caído. Y se viene a manifestar, y su identidad es la que él ya entra a hurtar, a matar y a destruir. Ya cuando te sientes que te están hurtando y vienen a matar tu vida espiritual, viene a matar tu matrimonio, viene a matar tus relaciones, viene a matar tu salud, viene a matar tus negocios, viene a matarte. Cuando llegaste a este rango es porque abriste muchas puertas. Porque fuiste abriendo puertas y que a todos nos pasa, pero lo bueno es que podamos arrepentirnos y salir de ahí. Por eso es que estamos conociendo cómo trabajan. Porque si conocemos cómo van trabajando, ya nosotros conocemos sus estrategias, entonces no nos puede agarrar desprovistos. Tenemos que ser buenos soldados. Soldados que sabemos correr la carrera y como atletas y como soldados, buenos soldados que sabemos pelear nuestra buena batalla, ¿verdad? Sobre todas las cosas estos estudios los traemos con la intención de que estemos aware, que estemos avisados, atentos. Si yo descuido, no me acuerdo dónde fue, pero escuché una vez a una mesa redonda de 4 o 5 hombres, y uno de ellos era Oral Roberts, que es uno de los hombres más reconocidos en el Evangelio. Y él dijo, está comprobado que toma 10 días, abandona, decía, él dijo, abandona por 10 días la lectura de la palabra, abandona por 10 días la oración, y en 10 días estás 100% en la carne, y ya hay demonios en tu vida, seguro, decían ellos, por experiencias vividas. Estoy hablando de generales en Dios, que no hablaban cualquier cosa. Y sabes una cosa, yo creo que no hace falta 10 días, yo creo que hace falta un serio descuido de 3 o 4 días sin participar, sin arrepentirte y dejar que a tu mente entre en todo tipo de desenfoques, de mentiras, de cosas que estás afuera. Es más, llegas a la iglesia y no sientes nada, estás totalmente afuera, expuesto a este tipo de espíritu del diablo. ¿Me siguen? Ahora, Así que yo creo que no hace falta 10, yo creo que en menos, si nosotros descuidamos la vida espiritual, es que el diablo, ese es su trabajo, no tiene otra cosa que hacer que estarnos velando todo el tiempo nos está velando. ¿Qué hacemos? ¿Qué hablamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué dijimos? Yo me acuerdo de algo, pastor, lo cuento rápido. A ver cómo lo digo para... Estábamos en una campaña de un evangelista que venía todos los años a la iglesia donde estábamos nosotros, y su llamado era demonología. Cuando esos demonios eran demonios de verdad que se manifestaban a la gente, que andaban con ellos quizás por años, y cuando los encerrábamos ahí adentro, comenzaban a decir a los que estaban allí aguantando en el cuarto todo tipo de mentiras. ¿Para qué? Para distraernos. Y comenzaban a hablar basuras, mentiras en contra hasta del hombre que estaba predicando. ¿Para qué? Para distraernos, para encantarnos con aquella mentira, con aquella cosa que habían forjado. ¿Me explico? Entonces, esto es lo que ellos hacen. Y acusaciones. Por eso a los demonios no se les puede dejar hablar, ni vayan nunca a negociar con un demonio. Precisamente en Juan 10:10 Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón es Satanás. Es que él ya vino a hurtar, a matar y a destruir. ¡Wow! ¿Cuántas veces a través de los años hemos pasado por estos rangos y nos hemos encontrado en posición así y no conocíamos cómo salirnos muchas veces de eso, ¿verdad? Por eso es bueno que cada vez conocemos más, porque esto nos facilita a nosotros para vivir una vida mejor y saber ponerlos en su lugar inmediatamente. Bien está decir que los demonios a un cristiano nacido de nuevo y lleno del Espíritu de Dios no los pueden posesionar, por favor. No vayan a entender que te posesionan. No.
No, ellos no pueden posesionarte. Lo único que pueden hacer es traerte mentiras en tu mente, porque ellos van a usar tu poder para que tú te destruyas a ti mismo con tu propia boca y tus propias acciones. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver ahora mismo. En este rango también vienen 1000 más para trabajar en contra tuya. Entonces, ahora fíjate que estás encerrado, atrapado, luchando con Satanás, el acusador. Te acusa de tus errores del pasado. Todo el tiempo. Te acusa todo el tiempo lo que hiciste, lo que no hiciste. Empieza a traerte tu pasado, las cosas terribles que hiciste, y te empieza a acusar. Lo que haces mal. Entonces, ha habido momentos en mi vida pasada que yo tenía que luchar con esto. De pronto venían cosas de mi vida pasada. Y eso me empezaba a traer como una angustia de sentirme acusada, avergonzada, mal delante de Dios. Y yo tenía que reaccionar inmediatamente y decir, no, todo está bajo la sangre de Jesucristo. Eso fue tirado al fondo de la mar. Dios no me acusa, el diablo mentiroso te reprende. ¿Saben qué? Inmediatamente se iba y se desaparecía. Se desaparece. En lo cuanto tú lo enfrentas y lo identificas, eso se desaparece. Lo único que todos estos demonios pueden hacer es trabajar con nuestra mente. Ellos no pueden entrar dentro de nosotros. Entran en los que no tienen a Jesucristo. Así es. Pero nosotros estamos ya, Jesucristo, el Espíritu de Dios vive en nuestras vidas y ellos no nos pueden posesionar, pero sí nos pueden atormentar nuestra mente. Y cuando Pablo dijo que teníamos que tener cuidado con los dardos de fuego del maligno, los dardos de fuego, allí está la palabra metodías. La palabra metodías quiere decir mentiras que vuelan en los aires. Las mentiras que vuelan en los aires. Acuérdense que Satanás está destruido, está derrotado, está sin poder para nosotros. Él no tiene ningún poder con nosotros. Y entonces de pronto dice, pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo puede? Puede porque nosotros lo dejamos. Porque todo lo que él hace es trabajar en nuestra mente con mentiras que vuelan a los aires. Todo lo que hace es trabajar en nuestra mente. Tira mentiras, tira mentiras, tira mentiras. Y cuando tú empiezas a creer sus mentiras, tú empiezas a hablar mal. Exacto. Y tú empiezas a creer mal, empiezas a creer que Dios no te ama, que entonces la culpa es de Dios porque te mandó esto o lo otro, que ya tú no eres importante, que tú esto, entonces empiezas a sentirte así o asá, todo lo que estamos hablando. ¿Y qué sucede? Tú te estás saliendo de tu posición como rey. Y empiezas a hablar mal. Entonces, al salirte tú te sales de tu posición que la tienes y la sigues teniendo aún cuando estás así. Pero ¿qué pasa? Tú te estás creyendo que no la tienes. Y la vida espiritual se vive por la fe. Por la fe en lo que nosotros sabemos que Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces, estas 4 manifestaciones del enemigo, el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, son las mismas fuerzas. Fíjense que nosotros tenemos que entender esto. Son las mismas fuerzas que se usan, estos 4 rangos, para derribar las naciones. Las naciones son derribadas a través de estos 4 mismos rangos, porque son influenciadas, gobernadas, a la gente que no tiene conocimiento, a la gente que no conoce a Dios. Son fáciles, todos están dominados por ellos. Todos están completamente dominados. Muchos de ellos están posesionados. Otros simplemente están opresionados y están gobernados. Son títeres. Nunca me olvidaré el día que yo conocí al Señor en mi casa. Una relación personal que tuve con Él. Yo no lo conocía, pero me entregué a Él en medio de una circunstancia terrible en mi vida. Y cuando Él trató conmigo, Él me lo dejó saber. Pues yo no sabía estas cosas, pero Él me lo dijo. Me dijo, la gente en el mundo son títeres en las manos de Satanás. Y los hace pelear unos con los otros, porque él lo que quiere es destruir, entre familias, entre amigos, entre todos. Él lo que quiere es una guerra continua y una falta de amor entre todos. Y eso es exactamente lo que hace. Entonces, toda persona que no ha nacido nuevo, que no tiene el Espíritu de Dios, está gobernada por Satanás. Está gobernada por todos estos demonios. Continuamente esos demonios están trabajando en sus vidas. Y por eso les va mal, por eso nada prosperan, por eso que tienen problemas. De pronto algo como que por aquí se ilusiona que todo está bien y de pronto por acá se les sale todo y todo es un problema. Viven de problema en problema, de dolor en dolor, de desgracia en desgracia.
de desilusión en desilusión. Y son portadores de una influencia negativa Terrible. donde quiera que vaya. Exacto. Cuando la persona está bajo esta situación, donde quiera que la persona vaya, es de Exacto. influencia mala. Exacto. Se sienta en un restaurante y si el mozo se pone a hablar con él, a los 15 minutos, si la persona que estuvo a hablar con él le presta su oído, está en la misma situación. Es una influencia negativa terrible, 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 la cual hay que salirse de allí. Entonces, estas influencias a las personas que no tienen el Espíritu de Dios están continuamente en esa influencia y están ciegos. Ustedes saben que la palabra dice que Él encegueció los ojos ¿verdad? De las personas. Entonces los puso ciegos. No, ellos no ven espiritualmente, no saben, no entienden, porque están en lo suyo. A no ser que haya un corazón que anhele a Dios, entonces Dios se le empieza a revelar a esa persona y lo guía hasta que alguien le hable de Jesucristo. Y entonces cuando viene a Jesucristo, ustedes saben lo que pasa. Inmediatamente el espíritu es intercambiado, porque el espíritu de las tinieblas es echado fuera y Dios le da un espíritu nuevo y es trasladado de ese reino de tinieblas, de ignorancia, lo es trasladado al reino de la luz. Amén. Indudablemente, nosotros después de ser trasladados al reino de la luz, tenemos que empezar a conocer porque somos hijos de luz. Somos hijos de la luz del primer día. No la luz del sol ni de esa cosa. Estoy hablando de la luz del primer día. Cuando Dios dijo, sea la luz. Cuando dijo Dios, luz. Y fue Él. El ser Él es el conocimiento de Dios, es Dios en su magnitud, su luz. Y nosotros somos hijos de luz. Y para nosotros dejar brillar esa luz, tenemos que adquirir el conocimiento que estamos adquiriendo miércoles a miércoles aquí, los domingos pues en las prédicas y en la enseñanza. Y ustedes a través de la lectura de la palabra. Es necesario leer la palabra de Dios todo el tiempo, porque Dios quiere revelarse cada vez en sus propias vidas. A ustedes mismos Dios quiere revelarles la palabra. No adquieran la costumbre de simplemente venir y sentarse y dejar que lo que nos revele a nosotros enseñarles a ustedes y más nada. Y comen de eso y se van para la casa. Entonces nada más que comen de lo que uno les sirve, pero no van ustedes. No, la intención nuestra es de no solamente darles de comer, pero enseñarlos a que ustedes mismos preparen su comida. Más bien que planten sus semillas, cosechen sus frutos, los preparen y coman ustedes también, para que ustedes también puedan servir a otros y darles a otros de comer. Porque esa es la intención de Dios. La intención de Dios no es que haya en una iglesia un pastor, un líder, y que todo el mundo esté dependiendo de ese líder. Está mal eso está mal, eso ¿para qué decir? Eso no sirve así. La gente tiene que aprender a ellos mismos, aprender a buscar la revelación, porque Dios no es de interpretación privada. Dios quiere darles a cada uno de ustedes la revelación. Amén. Y ¿qué es lo que sucede? Poner los ojos en Jesús. ¿Cómo sacamos de esto? ¿Cómo volvemos a eso? Luchamos nosotros desde el aspecto espiritual, desde el aspecto del reinado. Tenemos que sacudirnos, acordarnos que somos reyes y sacerdotes delante de Dios, porque Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Él fue el que nos hizo eso. Y nosotros tenemos que posesionarnos, ponernos en la posición de reyes y decir, un momento, yo soy rey, yo soy sacerdote, y empezar a confesar la palabra de la verdad de Dios que dice de ti. Y entonces tú puedes poner nuevamente los ojos, porque acuérdate, sigues siendo tú grande y poderoso. Seguimos siendo grandes y poderosos porque nosotros, el Espíritu de Dios está en nuestra vida. Somos hijos directamente del Dios creador del universo. Salimos de Él y hemos regresado a Él, y el poder de Dios está en nuestras vidas. Lo que pasa es que ese poder de Dios está metido en este cuerpo, que a veces es vago y que está lleno de vicios, ¿es verdad? Gente que está viciado, dijo Pablo. Entonces, ese cuerpo y esa mente que de pronto fue criado de cierta manera y con ciertos pensamientos, te tiende a irte a divagar. Claro. Pero las enseñanzas de esto es para que nosotros despertemos y tomemos posesión de lo que Dios nos dio y lo que Dios hizo con nosotros. Dios ya nos justificó y nos hizo su justicia aquí en la tierra.
Somos su justicia. Tenemos poder, tenemos autoridad porque Él nos las dio. Somos grandes y poderosos. No podemos permitir que el diablo nos mienta. Ya conocemos cómo trabaja. Ya conocemos los 4 rangos y cuáles son las manifestaciones de los 4 rangos. Yo les insto que vuelvan a mirar este estudio, que miren el estudio pasado y miren este estudio otra vez. Y mírenlo hasta que lo entiendan adentro, hasta que lo sepan de memoria, hasta que a ustedes, porque esto les va a ayudar para el resto de sus vidas. Porque van a poder identificar cuando el enemigo los ataca, porque acuérdense, la vida espiritual está moviéndose todo el tiempo. Ustedes no lo ven con estos ojos, pero están. Y eso es lo que nos afecta a cada uno de nosotros, para que no vivamos de acuerdo a quienes somos. Acuérdense que la meta de él es llegar a esto, llegar a que Satanás ya tome control y empiece a hurtar. ¿Qué es hurtar? Robar. Nos empieza a robar la paz, nos empieza a robar el tiempo, nos empieza a robar todo, robarnos, nos empieza a mentir. ¿Para qué? Para llegar a matarnos, matar los sueños, matar la esperanza, matar la fe, matar que tú dices, ya no puedo más, ay no, es que yo no puedo, que esto. No, tenemos que pararnos, no importa cualquiera sea la circunstancia. Pararnos y decir, yo soy una hija de Dios, yo tengo reinado, yo tengo señorío, yo tengo sacerdocio, y esto es lo que tu palabra dice. Y hay que aprender la palabra para poder declararla. Y cuando nosotros declaramos la palabra, las cosas suceden. Amén. Porque, ¿qué sucede? Muchas veces las personas tienden a orar en este sentido, cuando están así, empiezan con el lloriqueo. Ay, Señor, sácame el diablo de arriba, Señor, sácame el diablo. Ay, Señor, reprende al diablo, reprende al diablo. Y el Señor dice, yo no puedo reprender al diablo por ti, porque yo al diablo ya lo derroté. Él te está mintiendo, él no tiene ningún poder sobre ti. Pero como él te miente y tú le crees su mentira, y te dejas gobernar por él. El poder lo puse en ti. El poder lo puse en ti. El poder lo tienes tú. Tú te tienes que levantar y hablar. Entonces, otra de las cosas que vemos, y esto se ve todo el tiempo en la iglesia, es que o las personas toman la posición de pobrecito yo, o comienzan a acusar al esposo, a la esposa, a los hijos. Algunos están tan llenos de mala información que cuando se callan no pueden decir más nada. Agárrese la cara con el pastor. El pastor, ¿tú viste lo que dijo? ¿Tú viste cómo me miró? Estás vacío de palabra. Debería la iglesia, cada vez que se abre, ¿no creen ustedes sinceramente que cada vez que se abre todos los que deberían de estar aquí? ¿Qué vale más? ¿Un trabajo o una palabra? ¿Qué vale más? La palabra. Porque lo que no recibiste hoy, mañana te va a hacer falta. uh-huh. Dios diseñó las cosas para que fuesen día a día. ¿Qué día de la semana les daba el maná? Todos los días. ¿Qué día de la semana les da el maná? Capaz que uno me decía, cuando hace las compras, él dice, capaz que Dios nos da el maná los viernes. Otro dice, no, el domingo, que tenemos más comodidad. ¿El maná venía cuándo? Todos los días. Tenía 6 veces y un día daba 2. Sí, perdón. Un No día. descansaba. Exacto, pero venía Todos los días. Y el sexto día era doble. El sexto día venía doble. Pero lo que les quiero decir es que la provisión era doble. Era diaria. Claro. Diaria. Y así es la vida con Dios. Todos los días nosotros tenemos que sacar. Es una situación de una forma cómoda. Yo hablaba con la pastora hace pocos días y le decía, y no crean que es aquí, es en Costa Rica, de todas partes. Es fuerte la lucha del pastor. Porque tú dices, oh Señor, los estoy viendo que van caminando mal. Y tú tienes la solución porque tú le pides a Dios y Dios te dice, diles esto. Y si se atesorara esta palabra, estas cosas no sucedían. Exacto. Las desgracias en los hogares cristianos no deberían suceder. No. ¿Por qué suceden? Porque los ojos están desviados, ¿Dónde están todos los que tienen que estar aquí esta noche? Uh-huh. Y esta es la historia de todos los pastores. Uh-huh. Tú quieres ayudar. Y tienes para ayudarlos. Pero nos encontramos con esta realidad. Entonces después vienen las llamadas. Y mire lo que Jesús dijo en Lucas 11 del 24 al 26.
¿Volvés? Lucas 11, el 24 al 26, estamos todos. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrados, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. No cabe ninguna duda que el endemoniado de Gadara había abierto muchas puertas muchas veces. Entonces, el espíritu iba y se buscaba otros 7 y volvía a entrar. Y aunque este podía haber cambiado, lo que sea, volvía a entrar. ¿Por qué podemos decir eso? Porque cuando Jesús le pregunta aquí en Marcos, cuando habla, en Marcos 5, del 8 al 9, le dice, ¿cómo te llamas? Él le respondió, Legión me llamo. Fíjese, Legión me llamo. 1, porque somos muchos. Claro. Y una legión son de 6.000. ¿Ve los rangos? ¿Ve los rangos? 6.000. Había uno que era el jefe y los demás estaban todos. Entonces, quiere decir que es uno, uno estaba a cargo, era uno que estaba a cargo. Pero se llamaba legión porque somos muchos. Porque ese salía y volvía y entraba con más. Y volvía a salir y volvía a entrar con más. Entonces, ya este hombre ahora estaba endemoniado, terriblemente endemoniado. Hay mucha gente en la calle que están endemoniados. Están completamente endemoniados. Y la mayoría están oprimidos por el diablo. Entonces, la gente sin Dios, ¿verdad? Ahora, con Dios, como nosotros somos nacidos de nuevo, podemos estar influenciados, gravemente influenciados. Presionados, influenciados, porque continuamente lo que ellos quieren es entrar a nuestra mente. ¿Cómo entra a nuestra mente? Con pensamientos, con mentiras, con pensamientos. Es el único lugar que ellos pueden entrar con mentiras. Y nosotros, ¿por qué? Porque Él no tiene poder con nosotros. Él no tiene poder para nosotros. Él no puede hacernos absolutamente nada a nosotros. Hay mucha gente que se quejan de que el diablo me hizo esto, que el diablo me hizo lo otro, que el diablo... ¡No! El diablo no tiene poder para nosotros. El diablo nos miente y cuando nosotros agarramos esa mentira, porque él sabe que nosotros somos los que tenemos el poder. Nosotros tenemos poder de crear. Nosotros tenemos poder de que las cosas sucedan. Tenemos el poder. Entonces, ¿qué sucede? Él dice, si yo logro mentirles y que ellos cambien la información y usen su boca para decir lo que yo digo, ellos mismos se destruyen con su propio poder. Porque Él no tiene poder. Él lo que hace es mentirnos para que nosotros empecemos a hablar mal, a hablar de acuerdo al diablo. Nos salimos de la fe porque ya no podemos hablar con Dios correctamente porque se habla mal. Entonces, ¿qué sucede? Usa nuestro propio poder para destrucción propia. O sea, tenemos que llegar al entendimiento de que nosotros somos más poderosos en Jesucristo. Amén. Por supuesto, si nosotros sacamos la vista de Jesús con sus mentiras, Él hace lo que quiere con nosotros. El diablo usa mucho una herramienta que se llama decepción. Y la decepción trabaja así. Y conocí gente, y conozco personas que sufren de decepción. ¿Cuántos saben lo que es decepción? Creerte algo que no es realidad. ¿Me explico? Entonces, estas personas funcionan así. Todo va a estar bien. Tranquilo, todo va a estar bien. Todo se va a resolver. Entonces tú le preguntas, ¿por qué tú crees que todo va a estar bien? Dime cuál es tu material, cuál es tu fundamento, cuál es tu esencia, tu sustancia. ¿Por qué tú me dices a mí, todo va a estar bien? Dime. Bueno, porque Dios es bueno. Yo me imagino, todo va a estar bien, porque yo oro 20 minutos todos los días y yo creo que todo va a estar bien. ¿Qué sustancia tú tienes? ¿Cuál es tu fundamento para decirme que todo va a estar bien? ¿Me siguen? ¿Qué hace el diablo? Como sabe que no hay sustancia,
no hay conocimiento en lo que la persona está diciendo. Si yo digo, hermana, todo va a estar bien, y ella me pregunta a mí, le comienzo a citar la palabra. Va a estar bien por esto, y por esto, y por Amén, esto, y por amén. esto. Está escrito, y porque está escrito, va a suceder. Pero si tú no tienes sustancia, aquí viene la decepción. No, tranquilo, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y les pasan las cosas mal, y luego caen en un espíritu de decepción. Porque la boca no está con el corazón, porque no hay unidad, no hay Porque hay, unificación. hay algo desconectado en esa. Para tú decir todo va a estar bien, tú tienes que decir todo va a estar bien. Porque es Cristo. Y hablar con tu boca en los aires. ¿Por qué va a estar bien? No va a estar bien porque eres joven. No va a estar bien porque fuiste a la escuela. No, no, no. Va a estar bien si tú tienes palabra en tu vida. Amén. Y eres capaz de citar la palabra y decir, dice Dios aquí en su palabra, escrito está, que nunca me dejará. Exactamente. Entonces el diablo dice, aquí no puedo, no puedo. Pero eso de decir, esto es tan común en la Sí, iglesia, eso es de increíble. decir, no, todo va a estar bien, es que es como, es tan chévere, pero es tan sin fundamento, es tan vacío, es tan hueco, suena bien, pero es apestoso lo que la persona está diciendo. ¿Cuánto me sigue? La ¿Sí? confesión La sin confesión. creerlo. La confesión sin fundamento. Sin fundamento en Si la yo le en digo a la la, palabra. yo le digo a la pastora, mamá, todo va a estar bien. Ella me dice, ¿por qué va a estar bien? Oh, mamá. La Por palabra promesa de dice, Dios. mam, ese dolor, vamos a orar y se va a ir. ¿Por qué yo tengo seguridad que se va a ir? Porque escrito está. Si no, yo no sé cómo ustedes le caen. ¿Cuántos me siguen? Cae pesado, cae, Bueno, ¿cómo lo puedo explicar? porque yo quiero aclarar eso que estás diciendo, porque para que se entienda correctamente, Claro. porque indudablemente todos decimos todo va a estar bien porque tenemos fe y confianza, pero lo que se está refiriendo Pero es me que refiero oímos al a gente fundamento. decir todo está bien, todo está bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, pero no tiene fundamento en la palabra y lo dicen de la boca porque saben que deben decirlo, porque Claro. somos cristianos y yo oigo que dicen todo está bien, todo está bien, Yo todo está también. bien, pero después están, "Ay, Señor, Exacto. y con miedo. Entonces quiere decir que la confesión no está de acuerdo a lo que crece el corazón. Exacto. Porque si tú dices todo va a estar bien, tú tienes que estar tranquilo en tu corazón, porque crees en la palabra, porque escrito está, por el conocimiento de la palabra. Entonces está bien que digamos todo va a estar bien. Pero todo está bien, ¿por qué? Porque escrito está, Exacto. que Él es mi ayudador. Él nunca me dejará, nunca me desamparará, siempre me sustentará con la El diestra de su diablo tiene un justicia. espíritu de decepción en este tipo de Exacto, personas. exacto. Decepción. Los dejó hablar eso porque saben que no tiene fundamento y que cuando él ponga presión, lo vas a ver. Oh, porque yo... Mi hermano, Dios te ama. Todos te amamos. Pero tú tienes que meter palabra dentro tuyo. Tienes que meter como hijo de Dios. No hay otra salida. No hay otra salida. Tienes que meter palabra. Porque el día malo nos viene a todos. Para unos el día malo es el fracaso del próximo día. Para otros el día malo nos recuerda lo que Jesús dijo. Amén. Pablo dijo, redimiendo el tiempo porque los días son... Y si son malos, ¿qué tienes que hacer? Meter buena palabra dentro tuyo para que el día malo no te agarre, no te aplaste, no caigas en esa decepción. Esto es cuestión de seriedad con Dios. Esto es cuestión de entender que sin la palabra no podemos hacer absolutamente. Exacto. Absolutamente. Tenemos que entender y reconocer que lo que el diablo Hay un espíritu. hace un espejismo, es un espejismo lo que él crea, un Miren, espejismo, algo que Dios, no es real. Dios es tan precioso. Les voy a contar una pequeña historia. Dios es tan precioso y está tan, pero tan Dios, tan interesado en que nosotros no caigamos en un espejismo, en un espíritu de decepción, en una excusa maligna en la cual el diablo nos va a querer destruir luego. Estando hace ya años atrás, yo no me acuerdo qué año fue, quizás haga 20 años, en una iglesia en Gainesville, Georgia, invitaron a un predicador famoso, que
yo nunca lo había visto. Yo iba a ir los domingos con la pastora en Guestfield. Llegó la noche, la mañana, que el predicador comenzó sus 3 o 4 días de campaña. Yo tenía un problema, les cuento esto para que ustedes sepan. Yo tenía un problema. A mí me habían golpeado algunos pastores que estuvieron en mi vida. Habían golpeado a mí y habían golpeado a mi esposa. Pastores, sí, pastores hombres. Y habían hecho una herida en mi corazón y yo le decía a Dios, escuchen esto, miren el amor de Dios queriéndome sacar de esa situación. Yo le decía a Dios, Señor, yo no sé si yo te quiero servir, porque mira las cosas que me hicieron tus pastores. Éramos bien inmaduros también, no entendíamos cómo... Pero por eso ahí voy. Nosotros no entendíamos que algunos de ellos estaban haciendo su trabajo. Y yo los había juzgado mal, pero yo tenía una amargura en mi corazón. Le estoy resumiendo una historia que tomó años, ¿verdad? Después aprendí y dije, ay, Padre, perdóname. Eras tú que le estabas diciendo, ponlo en esa posición. Pero yo me ofendí, me cargué mi corazón de tristeza, de amargura. Dios, que me ama tanto, dijo, no, lo voy a sacar de ahí a mi hijo. Llega este hombre a hacer esta campaña, un gran hombre de Dios. Creo que fue la primera mañana, ¿verdad? No me acuerdo qué día fue. Estábamos toda la iglesia, cuando vio la parte de él, dijo, Jorge, un americano, dijo, Jorge, y me miró a mí, dijo, ¿tú eres Jorge? Digo, sí, el Señor me habló de ti, me dijo, ven adelante. Yo, ¿qué? Voy adelante. Dios me quería sacar de mi corazón aquello que el diablo había metido. Yo me quería libertar. Yo estaba joven, era inmaduro. Estaba juzgando a gente que no tenía que haber juzgado. Quizás hicieron cosas que no, pero no importa. Yo estaba haciendo. Me llamó y cuando pasé adelante me dijo, yo tomo un lugar, escuchen esto, miren el amor de Dios. Yo tomo el lugar de esos pastores. Nadie sabía esto más que Dios y mi esposa. Yo tomo el lugar de esos pastores y te pido perdón en el nombre de Jesucristo para sanar mi corazón. Él no los excusó, él me dijo, te pido perdón en el nombre de esos pastores. Por supuesto, yo volví a mi silla y estuve llorando 2 horas. Fui libre de aquel espejismo, de aquella mentira. ¿Cuántos me siguen? Yo le estaba hablando a Dios todo el tiempo, le decía, Señor, pero ¿cómo es esto? Y Dios me libertó y fui libre de eso. Y yo he amado a todos mis pastores con todo mi corazón. Los 3 pastores que tuve en mi vida, gente que amé y serví con todo mi corazón, y Dios lo sabe. Entonces, ven cómo Dios estaba interesado en librarme de ese espejismo, de esa injusticia que yo estaba teniendo en mi vida. Él me libró, porque yo clamé a Dios. Dios me libró. Dios no se puso, no, que sí, que tenía razón. No, Dios dijo, voy a enviar a un hombre que no lo conozca y este le va a pedir perdón en el nombre de los... Cuando él hizo eso, se fue aquella presión, aquel peso, aquella tristeza, se fue y Dios me dio entendimiento luego para entender. Hoy entiendo. Gloria a Dios. Hoy entiendo. Hoy practico algunas de las cosas que practicaron conmigo porque hay momentos que Dios te dice, aprieta. Aprieta que los amo demasiado para que se vayan por esa desbarranquero que se va la gente. Amén. ¿Cuánto me sigue? ¿Amén? Entonces, para ir finalizando aquí, tenemos en cuenta de que el diablo no puede hacernos nada, por eso nos tiene que mentir. No tiene que mentir porque no tiene poder. A través de la mentira, entonces que él gana. Todo lo que tiene es mentira. Todo lo que tiene es mentira. Entonces, ¿de qué manera nosotros salimos de esto? Indudablemente arrepintiéndonos y volviéndonos los ojos otra vez al Señor. Y es a través de la fe de lo que está escrito, de lo que escrito está. Es a través de la fe. En Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. O sea, nosotros tenemos que creer en esto y decir, escrito está, que si yo te busco, tú me galardonas, porque a ti te agrada de que yo te busque, ¿ok? Entonces, Dios quiere que nos movamos por fe. El justo por la fe vivirá, ¿verdad?
Entonces, esas son las oraciones que Dios oye, las oraciones que declaramos lo que está escrito, escrito está, yo lo creo, tú lo dijiste, ¿verdad? Entonces, esas son las oraciones que nosotros podemos ir. En 1 de Pedro 5:6, vayan apuntando y voy a ir leyendo unos versos aquí para que tengamos, para agarrarnos de allí. 1 de Pedro 5:6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. O sea que cuando nos encontremos en situaciones así, podemos decir, no, tu palabra dice que si yo me humillo bajo tu poderosa mano, tú me vas a exaltar cuando sea el tiempo. Entonces la mano de Dios representa el pacto de Dios. Representa el pacto de Dios, la mano de Dios. Porque en aquellos tiempos se usaba mucho cortarse la mano para que sangre a sangre, tocarse y hacer pactos. Entonces, si tú te humillas bajo la poderosa mano de Dios, te estás humillando bajo el pacto de Dios. Bajo el pacto de Dios. Y Él nos va a exaltar cuando fuera el tiempo. Una cosita, Entonces, una cosita. No vaya a practicar eso. No, porque uno no sabe, pero la gente va y se corta la mano, vamos a hacer, porque somos buenos amigos. No, que la sangre se transmiten cosas terribles, malas, no, eso fue en aquellos tiempos. Exacto, de esa manera transmitían lo que es el Claro. pacto. Hebreos 12:24, apunten ese verso, Hebreos 12:24, dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ya nosotros conocemos esto, Él es el mediador del nuevo pacto. Estamos humillados bajo el pacto que Dios tiene con nosotros, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Todo esto es referente al pacto. Primera de Juan 1:9. Cuando nos encontramos en situaciones así, ¿qué dice Primera de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nos encontramos en estas situaciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Inmediatamente arrepentirnos, reconocer que estamos mal. Y inmediatamente los pecados que ya se nos fueron perdonados completamente, los recibimos, hacemos acceso al perdón que ya se nos fue dado. Eso está accedido para nosotros, eso está para nosotros en el momento que lo pedimos perdón y decimos, me arrepiento, Señor, y inmediatamente gracias porque me perdonaste. Dios no quiere que te quedes horas pidiendo perdón. Y llorando, como clamando a ver si a Dios le da lástima y te perdona. Dios no trabaja con lástima, Dios te amó, Dios nos amó. Y Dios ya nos perdonó, los presentes, los pasados, los futuros, ya nos perdonó completamente, el perdón está dado ya. Todos nosotros tenemos que hacer acceso de Él cada vez que nos equivocamos. Inmediatamente, oh Señor Padre, perdóname, esto no tenía que haber hecho, Señor, perdóname. Quité mis ojos de Jesús y mira todo lo que me pasó en los líos que me metí. Padre, perdóname, gracias te doy, porque el perdón está para mí, lo recibo la sangre. Es todo lo que se necesita, porque el acusador está enfrente de la corte de Dios acusándote. No lo puedes decir, porque mira, es lo que está haciendo. Pero en el momento que tú dices, Padre, perdóname, reconozco, hice mal. En el momento dice el abogado que está allí, Jesucristo, ya clamó y mi sangre ya está dada para él, así que está perdonado, libre. Y el enemigo se desarma, ya no tiene más nada que hacer. Entonces, ¿qué debemos recordar todo el tiempo? 2 Corintios 10:3-5. Eso es lo que tenemos que recordar todo el tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Esto, lo que dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son, ¿qué? Carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas. Ahora, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo ¿qué? Pensamiento. ¿Ven lo que le dije? Él todo lo que puede hacer es traerte pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Pensamientos de acusaciones, mentiras en contra tuya, mentiras de oprimirte, que no te quieren, que no te aman, que eres una víctima, todo ese tipo de cosas. Todo lo que hace es meterte pensamientos y tú mismo, cuando los crees, entonces te estás dejando maniobrar por la mano del enemigo en tu propia mente, entonces suceden muchas cosas. Por eso a veces las personas que están continuamente con dolor en su corazón, con amargura, con enojo, con ira, que está la serpiente ahí oprimiendo, ¿qué sucede? Empiezan las enfermedades.
Empiezan enfermedades porque él todo lo que hace cuando el pensamiento de uno empieza a ponerse completamente negativo, uno empieza a crear químicos negativos en el cuerpo que son venenos para el cuerpo. Y cuando uno pasa tiempo ahí, empiezan a depositarse en diferentes órganos y ahí vienen los cánceres, los problemas y las enfermedades. Por eso, por lo que ¿quién nos destruyó? ¿El diablo? No, nosotros mismos cuando le creímos las mentiras de él. Todo lo que él puede hacer es eso. Y aquí lo dice, y esto es lo que tenemos que acordar todo el tiempo, que nosotros no andamos en la carne ni militamos según la carne, ¿verdad? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Esos muros altos que se levantan en nuestra mente y no nos dejan ver la verdad. Entonces, nuestras armas, que son la palabra, la fe, la adoración, la oración, la alabanza, la meditación, todas estas cosas en el nombre de Jesús, va derribando todos esos argumentos, todas esas mentiras las empieza a derribar, las derriba. Con el conocimiento de la palabra. Cuando nos paramos a hablar la palabra, Dios escrito está, eso es lo que dice tu palabra, me paro en tu palabra, inmediatamente esas paredes, esos muros de firmamento se empiezan a demoler completamente. Entonces, de esa manera, llevamos cautivo todo pensamiento, dice, a la obediencia a Cristo. Amén. Y ahí está nuestra victoria. Amén. Cuando nos acusa con el pasado, 2 Corintios 5, 17, 21. ¿Qué le podemos decir? Hey, diablo mentiroso, está escrito que soy una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, todas aquí fueron hechas nuevas, que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Él me hizo justicia de Dios. En Jesucristo fui hecho justicia. Si nos quiere convencer de que estamos enfermos, ¿qué le decimos? 1 Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanado. Isaías 53, 4 al 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido a Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta es palabra que nosotros tenemos para poder pararnos y recitar y decirle, no, esto no es así. No voy a aceptar tus mentiras. Entonces ahora podemos entender mejor, y con esta escritura terminamos, lo que el ruego de Pablo en Efesios 6:10. Por eso es que Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y se los digo en esta noche, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Ahora pueden entender esto mejor? Para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora ustedes ya saben cuáles son sus acechanzas y cuáles son los rangos que vienen, en qué posiciones vienen y cuántos son los que vienen. Y aquí te está diciendo, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en el Yamaín. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Porque el día malo, como decía el pastor, viene, a todos nos llega. Cosas pasan alrededor nuestro, en los trabajos, en los negocios, en esto, en lo otro, en las familias, en los amigos. Cosas pasan, negativas pasan, cosas todo el tiempo. Pero para que nosotros podamos estar firmes, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Por eso es necesario estar en la palabra todo el tiempo. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Tiene que haber una coraza de justicia. Que saber que hemos sido justificados y que somos la justicia de Dios. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Que andemos en paz. Que busquemos la paz. Que la sigamos. Que busquemos la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, sobre todo el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego van a venir continuamente. Ellos no se cansan. No se duerman ustedes. ¿Qué dice la palabra? Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. No nos durmamos espiritualmente.
Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Oramos. Quisiera leer un verso que no me puedo sacar de la cabeza. Dice en Mateo 6, el verso 23, 22, dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Lo decías esta noche. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero mira qué interesante lo que dice aquí. Esto es poderosísimo. Pero si tu ojo es maligno, lo que se usa cuando el médico dice el cáncer es maligno. Todo tu cuerpo estará en tinieblas. Qué poderoso el ojo. Por el ojo entra la luz o las tinieblas. Todo tu cuerpo estará en tinieblas, pero me llama esto mucho la atención. Así que si la luz que hay en ti es ¿cuánto más no serán las mismas tinieblas? Cuando una persona anda en tinieblas, piensa en tinieblas, se mueve en tinieblas, todo su cuerpo está lleno de tinieblas. Jesús dijo: ¿cuánto más no serán las mismas tinieblas? ¿Y cómo tenemos los ojos llenos de luz? Enfocándonos en Jesús. Él es la luz. Nosotros somos hijos de luz. Nuestros ojos, nuestra atención, nuestro querer, nuestra intención del corazón tiene que ser conocerlo más a Él, amarlos más a Él, enamorarnos más de Él, querer saber más de Él. Esa tiene que ser nuestra intención. Esa es la intención. Es no solamente con los ojos, como decíamos al principio, con el corazón, que quieras toda tu atención estar en Él. Entonces, los días de tu vida vas a vivirlo sin que no quieres lastimarlo, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. Amén. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra. Muchas gracias por la revelación de tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por haber enviado el Espíritu Santo a nuestras vidas, que nos enseña todas aquellas cosas que Jesús nos habló. Muchas gracias, Señor, por ayudarnos a decodificar tu palabra, a desarmar todas estas cosas, a escudriñar los misterios escondidos. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. En esta hora, Dios mío, cada uno de nosotros, Señor, muchas veces te hemos fallado y si hay alguien ahora que necesita pedir perdón a Dios, pues pídale perdón a Dios. Señor, la verdad que en estos momentos me siento herido, me siento ofendido, me siento que soy como víctima, me siento mal. Señor, ahora entiendo que el enemigo ha desviado mis ojos. Primero he dejado que me hipnotizara, que desviara mis ojos y por lo tanto ahora la serpiente antigua está apresándome y trayendo dolor a mi corazón con heridas, con ofensas. Padre, me arrepiento. El que sienta eso, pues dice: me arrepiento, Señor, de todo corazón me arrepiento. No quiero tener esto en mi corazón. Lo saco fuera. Yo desde mi propia voluntad saco fuera estas cosas. Digo que esto no me pertenece a mí. Yo soy hijo de la luz. Yo soy tu justicia aquí en la tierra. Te doy gracias por la revelación de tu palabra. Gracias por darnos el entendimiento, por abrir nuestro entendimiento, por abrir nuestros ojos espirituales, por abrir nuestros oídos para poder oír tu voz. Muchas gracias, Padre. En estos momentos, Señor, que vaciamos nuestro corazón, nuestra mente, todas aquellas cosas que han sido mal hechas, mal pensadas, las cosas que hemos creído, las mentiras del enemigo, las desechamos de nuestra mente, las desechamos de nuestro corazón ahora en el nombre de Jesús. Y decimos que nuestra alma está limpia porque desde nuestra voluntad sacamos fuera todo lo que no es tuyo, Padre. Te damos gracias por el poder que tú nos has dado, el poder que nos has dado en nuestra boca, en nuestra palabra, que podemos hablar en el nombre de Jesús y ordenar y sacar para afuera desde nuestra propia voluntad, y tiene que suceder y sucede ya en el nombre de Jesús. Decimos que nuestra alma está limpia, ahora nuestra alma está limpia, Dios.
para recibir más y más de tu conocimiento, más y más de la revelación de tu persona. Gracias. Queremos conocer más y más de tu corazón, para que nosotros, Señor, mirándonos como en un espejo, seamos transformados día a día, vayamos siendo transformados a tu imagen, Señor. Para que espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles delante de ti, unificándose en tu amor, en tu conocimiento, en tu espíritu, Padre. Muchas gracias te damos, Señor. Declaramos, Señor, a todos nuestros hermanos, a los que están aquí presentes, a los que nos miran a través de Facebook, los declaramos libres, libres de toda opresión satánica en el nombre de Jesús. Y decimos que caminan en victoria a través del conocimiento de Dios. Que caminan en victoria, recitando tu palabra, declarando tu palabra, y porque escrito está, así somos tus hijos, así somos reyes y sacerdotes. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre glorioso de Jesús. Te alabamos, Rey. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.